Bueno, acá tenemos dos volúmenes blancos sobre fondo blanco, sobre suelo blanco. ¿Por qué los vemos? Justamente es porque están iluminados. Esa iluminación, que en este caso es direccionada, es lo que nos va a dar la sensación de volumen. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque tiene distintas intensidades de luz en cada una de sus caras y además tiene una sombra que es la que llamamos proyectada. Entonces tenemos las sombras propias y las sombras proyectadas. Las caras que ya están en sombra son las que van a proyectar luz. Las caras que están en sombra ya son las que van a proyectar sombra. Las que están en luz no proyectan sombra hacia adelante. ¿Bien? Entonces, nosotros ¿qué vemos acá? Vemos 3 caras de cada volumen, ¿sí? Y cada volumen tiene su sombra proyectada. Ahora, ¿qué pasa? Si yo acerco un volumen al otro, yo lo que voy a ver es que esa sombra proyectada entre un volumen y otro se proyecta una sobre la otra. ¿Bien? Entonces, además de tener sombras propias y sombras proyectadas propias, va a tener las sombras proyectadas del otro volumen. Que si ustedes se dan cuenta, esa sombra se arrastra por el volumen y vuelve hacia el suelo. ¿Bien? Las sombras no vuelan, siempre están sobre superficies. Entonces, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer este año? En quinto año científico, uno de los grandes objetivos es aprender a razonar esa sombra y aprender a trazarla. Hasta ahora saben proyectar estos prismas. Si tienen que hacer una proyección ortogonal y una axonometría, estos dos prismas los saben trazar. Ahora, ¿qué pasa si yo además de eso tengo que trazar la sombra? Bueno, para trazar la sombra necesitamos varios datos. El primero es dónde está la luz. En este caso, mi foco de luz está ahí. Después necesitamos saber dónde está la luz en el suelo. Yo para eso le puse este peso. O sea, a partir de dónde está la luz, le puse un peso y ahí me ubicó la luz en el suelo. Y luego necesitamos saber cuál es ese rayo de luz. Imagínense que el rayo de luz fuera visible, ¿sí? Y en este caso yo lo represento con un hilo que sale desde la luz. ¿Bien? Una vez que tenemos los datos de la luz, lo que necesitamos saber es los datos del volumen. Por ejemplo, si yo tengo este volumen, ¿bien? Yo necesito y quiero saber la sombra de este vértice, yo necesito saber dónde está este vértice en el suelo. En este caso, como el volumen está apoyado, yo sé que va a coincidir con este punto de acá. ¿Bien? Ahora, ¿para qué necesito esos datos? El primer motivo es que yo necesito alinear el foco de luz con el vértice. Por ejemplo, yo quiero saber la sombra de este vértice, voy a correr este prisma por ahora. Quiero saber la sombra de este vértice, yo necesito alinearlo con el rayo de luz, o sea, este hilo que yo saqué desde el foco. ¿Bien? Esa va a ser la dirección que tiene la luz, que choca contra ese vértice. Y ese vértice es el que se va a proyectar hasta el suelo para encontrar dónde estaría su sombra. ¿Verdad? Ahora, esta línea es infinita, va a terminar y va a proyectarse la sombra justamente sobre una superficie. En este caso es el suelo. Entonces, si yo lo que tengo es, además, esa proyección del foco en el suelo, que saqué esta línea, ¿sí? Está atadita a ese peso que yo puse en el suelo, y lo alineo con la posición de este vértice en el suelo, ¿sí? Voy a encontrar la dirección de la sombra y además, cuando se cruza con el rayo de luz que viene desde el foco, voy a encontrar justamente el trazo de la sombra. Si ustedes se fijan ahí, es donde está la sombra de ese vértice. Pasa lo mismo con todos. Imagínense que yo quiero el de este. Voy a necesitar la posición de este vértice sobre el suelo, que va a coincidir y va a ser acá abajo, y voy a necesitar alinearlo con el rayo de luz, o sea, con la luz que viene desde arriba. Voy a unir el hilo con el vértice, lo voy a proyectar hasta el suelo, y lo que voy a hacer es justamente... Voy a hacer un poquito de trampa porque si no, no voy a poder hacerlo. Ahí, alinear. Alinear el vértice superior con el rayo de luz, el inferior con la posición del foco en el suelo, y ahí voy a encontrar dónde estaría la sombra sobre el suelo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo dos volúmenes, uno proyecta sobre otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta lista completa lo que está haciendo es proyectar sombra primero sobre el suelo, con esta línea horizontal que habíamos visto, y luego cuando choca con el volumen, como es vertical, sube vertical.
y luego va a seguir en la misma inclinación que era la posición de el foco en el suelo. ¿Bien? Desde el dibujo técnico, lo que se hace es buscar la proyección de la luz desde el foco, bien, que era el hilo que venía de arriba, y la proyección de esa luz sobre el suelo, que es el hilo que queda en el suelo. Si yo lo que hago es alinear la luz de cada uno de los vértices hacia el foco, voy a encontrar su proyección en el suelo. Por ejemplo, este foco de luz, este rayo de luz, si yo me alineo con este vértice y lo prolongo hasta el suelo, voy a encontrar su sombra sobre el suelo. Ahora, ¿en qué punto va a ser? Justamente en el que se encuentra con la proyección de ese punto sobre el suelo con el foco sobre el suelo, ¿verdad? Si ustedes se fijan al alinear estos puntos, voy a encontrar su sombra en el suelo. ¿Bien?